Ahora sí. Ahora sí, buenas noches a todos. El tema de hoy es el método Delphi. Eh, el método Delphi es un método para hacer la valoración de especialistas. No es el único método, pero es uno de los métodos de pronóstico que tiene mayor fortaleza. Yo lo he estado recomendando a todos los estudiantes, dado la imposibilidad de poder llevar a la práctica el diseño de producto tecnológico que ustedes elaboran para poner en práctica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia y contenido que ustedes han seleccionado. La vía expedita para poder probar si se mejora el aprendizaje, si el producto tecnológico es efectivo para resolver el problema de aprendizaje que nos hemos propuesto, es llevarlo a la práctica, es ponerlo en práctica y ver cómo funciona. A partir de ahí, usar métodos, técnicas, instrumentos para medir y poder verificar que el producto diseñado en la práctica resuelve el problema que nos hemos planteado. Sin embargo, por una limitación de tiempo, no siempre podemos llegar allá. Entonces, yo, lo personal, recomiendo aplicar el método Delphi para, y ahora vamos a explicar, solo nos va a servir para recoger criterios sobre el diseño que se ha realizado, no sobre la eficacia, el nivel de solución que pueda tener el producto tecnológico. Entonces, hay algunas cosas que es importante que debamos conocer. Una de ellas, ¿en qué consiste el método? El método es un diálogo anónimo entre los expertos que van a ser consultados de manera individual a partir de un cuestionario que ustedes tienen que elaborar. Entonces, a partir de ese diálogo anónimo que se produce a través del cuestionario, se va viendo cuál es el consenso general, la tendencia que se presenta en esa consulta que se está haciendo. Entonces, es un método que, aunque es eminentemente cualitativo, también es cuantitativo, porque usa procesamiento estadístico matemático. Y por tanto, no basta con las apreciaciones subjetivas que van a dar las personas que se les ha consultado, sino que también esos criterios que ellos dan se procesa estadísticamente. Y por tanto, aquí estamos en presencia de un método mixto, donde está lo cualitativo y lo cuantitativo presente. Entonces, ¿cuáles son las características generales del método Delphi? En primer lugar, que es anónimo. Eso quiero que por favor lo tengan bien presente. Aunque sean compañeros de su colegio o personas que ustedes conozcan, ellos no deben saber quiénes son los que están participando en la consulta, sino ellos tienen que saber y dar su disposición a dar la valoración, pero no deben saber quiénes son los demás que están participando. Eso es muy importante, porque si hay ya una consulta entre ellos, ya deja de ser efectivo el método. El método es efectivo en la misma medida que cada cual da su opinión personal, sin mediación de otras personas. Bien, entonces es una característica, anonimato. Segunda característica, retroalimentación controlada. Es decir, que las preguntas, una vez que ellos las responden, pues son procesadas por el investigador y antes que se vuelva a consultar, pues
se le da a conocer los resultados de las opiniones de los especialistas que fueron recogidas. Y tercero, se da una respuesta estadística. Cada vez que se consulta, hay un procesamiento estadístico que yo voy a explicar más adelante. Son 3 características, pero parte del anonimato, insisto. Entonces, ahí tienen en pantalla un flujograma. La aplicación del método Delphi tiene 2 etapas. Una etapa preliminar y una etapa exploratoria. Nosotros a los fines del trabajo de titulación nos vamos a quedar aquí en la etapa preliminar. Es decir, ¿en qué consiste la etapa preliminar? Consiste en ese diálogo que vamos a hacer entre el investigador y los especialistas que van a dar opiniones a partir de una lista de especialistas o expertos. Se le envía el cuestionario, ese cuestionario se le da el tratamiento, se hace un procesamiento y se obtiene una información de tipo cualitativa. Sin embargo, el método no es para aplicar una sola vez. El método, una vez que se recoja la información, como dije en la lámina anterior, se le da a conocer a esas personas que están en la lista de especialistas cuáles fueron los resultados, qué puntos fueron considerados como puntos que deben ser mejorados y se elabora un perfeccionamiento, en este caso del producto tecnológico que ustedes están aplicando, y se hace una segunda ronda. Se aplica el cuestionario por segunda vez, se recoge la información, se procesa y así se hace tantas veces como sea necesario hasta obtener una opinión favorable por parte de los especialistas. Ese es el método de Delphi, que es una ronda sucesiva de varias veces donde los especialistas van dando opiniones. Por eso es, y llamo la atención allí, que ustedes lo van a aplicar, los que lo vayan a utilizar, lo van a aplicar solo por una primera ocasión. Y por tanto deben surgir puntos que todavía a criterio de los consultados no están resueltos, que tienen que ser mejorados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esa información cualitativa vamos a hacer recomendaciones. Es decir, al final del trabajo vamos a decir que se sometió a criterio de especialista y aunque hay una opinión mayoritariamente favorable, se considera que se deben mejorar, digamos, los videos o las actividades de evaluación o, no sé, los diseños de los simuladores que hayan utilizado, de lo que ustedes hayan preguntado. Y ustedes, pues, lo recomiendan para que se sepa que ese trabajo no está concluido, sino hay que seguirlo profundizando. Por eso es que hay una fase preliminar y después una fase ya exploratoria donde se llega ya al final con el proyecto perfilado. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar solo en un primer intento. Por tanto, insisto, hay que poner en las conclusiones, las observaciones que hayan surgido de esa consulta. Entonces, hay 2 condiciones que hay que cumplir para la aplicación del método. Primero, hay que elaborar un cuestionario. Es el cuestionario por el cual vamos a establecer el diálogo con el especialista al cual ustedes se lo envíen. Y lo segundo, hay que seleccionar el grupo de expertos, especialistas que ustedes vayan a enviarle el cuestionario. Bien, entonces, sobre el primer elemento, el cuestionario. Entonces, el cuestionario es un cuestionario como siempre lo hemos hecho. Cuestionario de preguntas. Lo que esas preguntas son indicadores. Son las que ustedes consideran que es necesario recoger la opinión.
Puede ser sobre la estructura, sobre si es pertinente, si es aplicable al contexto de ese grado o de ese nivel educativo, pero también se deben incluir preguntas con respecto a la estructura interna. No sé si siguieron la metodología ERCA, si las actividades que se plantearon para la etapa de experiencia se valora como adecuada o no. Si lo que ustedes plantearon para la etapa de reflexión, si las actividades que ustedes incluyeron, cómo se valora por los especialistas. Y así usted va preguntando las cosas que a usted le interesa conocer del diseño que usted ha elaborado en el capítulo 2. Entonces, al final hay que dar la posibilidad en ese cuestionario como una especie de pregunta abierta para que ellos puedan dar cualquier sugerencia. Esas son las sugerencias que usted pone en las conclusiones y en las recomendaciones. O sea, a criterio de los especialistas consultados, se debe mejorar las actividades de aplicación que se ponen en la plataforma, en el entorno virtual, en el blog educativo, donde lo que ustedes hayan elaborado. O sea, eso es muy importante. Es un cuestionario típico, con una cantidad de preguntas que ustedes determinan. Y bueno, siempre está una pregunta abierta de qué recomendaciones usted considera necesario para mejorar este producto que le hemos consultado. Entonces, la persona propone lo que él considera. Entonces, eso es con respecto al cuestionario. Con respecto a los especialistas, en el campo de la educación, ustedes son los que tienen que determinar cuáles van a ser los requisitos para conformar la lista de especialistas. Y aquí le estamos proponiendo algunos indicadores, pero ustedes son los que tienen que determinar. Por ejemplo, ser graduado de la especialidad de educación con al menos de 3 años de experiencia. Bien, puede ser que hayan ingenieros. Entonces, entra en el punto 2, profesionales de otros perfiles con al menos 5 años de experiencia en el ejercicio de la profesión. Eso sería lo ideal. Puede ser que ustedes no tengan, entonces en lugar de 5 años ponen 3 para ver si pueden obtener especialistas. Lo que no deben ser es recién graduados. Tener maestrías o doctorados, eso sería ya un requisito de alta calificación. Haber realizado investigaciones, puede ser que hayan personas que hayan realizado en su tesis de maestría o en su tesis de la carrera de grado, hayan realizado investigaciones que incluso que sean afines a lo que ustedes están haciendo, tener publicación y otras que ustedes quieran añadir. Esto que está aquí tiene que declararse por escrito en el capítulo 2 al final. Después de poner el producto, después de poner la guía didáctica para trabajar con el producto, pues va la consulta especialista, ya para cerrar, la consulta especialista. Y ahí usted escribe cuántos especialistas usted dispuso, cuáles fueron las exigencias que usted planteó para esos especialistas, y esto es una guía para poner esos indicadores. Bien, eso está en el material que está ahí en la plataforma. Entonces, la cantidad. La cantidad, si usted busca esto hay publicaciones que usted pone en internet, método Delphi, le va a salir cantidad de sugerencias, experiencias de aplicación, etc. Lo óptimo es que tengan alrededor de 20 personas, 20 especialistas. Pero aquí eso es bien difícil y hemos llegado a que debe ser al menos 10. Entonces, ¿cómo yo tengo 10 personas? Mira, eso es primero los que estén a mi alrededor en el colegio. Bueno, antes cuando estábamos presencial le decíamos hablar con los
con los estudiantes que están en los otros grupos de maestría, a ver si alguno le puede colaborar o conoce a alguien de su colegio que reúne los requisitos y le puede ayudar. Y tercero, es que ustedes tienen que salir a buscar compañeros que le puedan proponer personas de otro colegio, personas de otro distrito, que les puedan colaborar. Y le envían entonces el cuestionario por internet. Igual que me lo envían a mí para que yo lo revise, se lo envían a otras personas a la cual ustedes llegan por sus compañeros, alguien que les pueda apoyar. Por ejemplo, yo en Cuba estaba acostumbrado a que me enviaran personas de todo el país, sin yo conocerlo, me decía, fulano de tal, profesor de tal lugar, me dio su correo porque estoy haciendo tal trabajo de investigación y quisiera que usted estuviera en mi lista de especialistas para que me diera opinión sobre el diseño que estoy haciendo de tal recurso. Y yo daba mi aceptación o no. Si era un tema, por ejemplo, me decían algo de historia, yo decía que no, porque yo no soy de historia. No tengo esa experiencia, no tengo publicaciones, no he trabajado en esa área. Pero del área mía me llegaban muchas cosas. Y yo, sencillamente, dedicaba un rato en leerme el producto que uno tiene que enviar y a partir de ahí yo llenaba el cuestionario y lo enviaba. Es decir, que eso es un trabajo que no lo pueden dejar para hacer en 3 días. O sea, tienen que ir buscando personas, ir haciendo una listica, un listado de posibles personas, comunicarse con esas personas, decirle que ustedes están haciendo un trabajo de la maestría y que usted le han dado su correo, su forma de comunicación, y que por favor le está pidiendo su autorización, su disposición para que le dé una valoración. Hay que tratar de acercarse a 10. Ahora vienen las preguntas, que no es, ya son preguntas como todas las cosas de internet, que son preguntas preestablecidas. Si tengo 9 y si tengo 8 y si no llego a 10, mira, lo ideal es 10. Si tienes 3, el método no sirve. Es decir, no te confíes en la respuesta que vas a obtener. Es decir, entre más personas y más experiencia, más requisitos tiene, personas conocedoras, con experiencia de aula, que haya trabajado con ese contenido, es capaz de decirme si ese video que yo hice logra el aprendizaje que yo quiero. Porque él tiene experiencia, ha trabajado. Bien, entonces no tienen que ser personas especialistas en tecnología, sino personas que tengan experiencia y bueno, puede tener algunos conocimientos. Pero entre más yo aumente este número de 10, más confiabilidad tiene los resultados de este método. Entonces, después que ya yo tengo mi lista de especialistas y ya tengo el cuestionario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que a esos especialistas, tengo que hacerle llegar la propuesta impresa, en digital o la forma en que ustedes quieren, puede ser el link donde ustedes tienen la herramienta y entonces usted le manda el link para que la persona pueda navegar en el link, le tiene que dar permiso y entonces la persona entra, revisa y entonces, ¿qué va a hacer? Usted le manda esa propuesta conjuntamente con el cuestionario. Entonces la persona, según se va leyendo el material, va respondiendo el cuestionario. Y pone y lo envía. Bien, ustedes recepcionan, le ponen hasta una fecha, ellos le envían. En la práctica, ¿cómo hemos hecho esto? Bueno, hay algunos compañeros que lo logran tener antes de la predefensa y escriben esa parte final antes de la predefensa. Hay quien para la predefensa tiene de vuelta ya los cuestionarios respondidos, pero no le da tiempo a hacer
el procesamiento y le queda pendiente después de la predefensa. Explica cómo lo hizo, en qué consistió el cuestionario y dice que está el procesamiento pendiente. Y hay los que se atrasan más, que llegan a la predefensa sin tener los cuestionarios de vuelta. A veces lo que dicen es, ya lo enviamos y estamos recibiendo, pero todavía no está completo. Si hay distintas situaciones. Lo que para la defensa, sí ya tiene que estar completo, redactado dentro del cuerpo de la tesis. Bien, entonces, una aclaración que hago. Por ejemplo, a Pablo, que lo estoy mirando aquí en la pantalla. Por ejemplo, si yo doy un curso de capacitación, a lo mejor yo no busco especialistas para que me revisen el diseño. Si yo doy el curso, a lo mejor lo que hago es una consulta a los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Los que están en el curso de capacitación. Eso es si yo logro implementar el curso de capacitación. Hay una compañera de grupos anteriores que lo hizo, lo aplicó. Es decir, hizo con 4 o 5 sesiones de taller de capacitación y en el último taller, a manera de conclusión, aplicó el cuestionario a los usuarios y a partir de ahí recogió la opinión de los participantes en el curso de capacitación sobre las actividades en el entorno virtual que ella había diseñado. De igual manera se pudiera hacer, tengo otra experiencia que lo hizo al final del semestre. Ustedes, bueno, usted lo conoce mejor que yo, los estudiantes que se le da el examen de gracia, que tienen reprobada la materia, tenía el examen de gracia en septiembre y en agosto en las escuelas se hacía un reforzamiento. Entonces, ¿qué hizo la persona? El diseño que había tenido lo llevó a esas sesiones de reforzamiento y con esos estudiantes aplicó lo que yo he explicado aquí, pero no a especialistas, sino a usuarios. ¿Quiénes eran los usuarios? Los estudiantes que estaban obligados a ir al reforzamiento. Aplicó en septiembre la prueba del examen de gracia y comparó los resultados de los estudiantes en el examen de gracia y en el examen final cuando estaban reprobados para ver los avances que se habían obtenido. Ahí es donde se puede hablar de mejora. Y tú puedes mostrar que a esos estudiantes que habían reprobado y que había que hacer una labor de reforzamiento, como el producto que se elaboró logró una mejoría. Entonces, aunque yo hable de especialistas, también está la variante de usuarios del producto. Entonces, voy a explicar rápidamente, porque después les voy a dar una forma ya práctica, para que no tengan que hacer esto que yo voy a explicar. Pero quiero que le pongan atención. Me he molestado con 2 o 3, porque lo que yo he dicho en las clases parece que no se procesa. Y después me presentan otra cosa en el avance. Ahora estamos aprendiendo, pero cuando toca la evaluación ahora la semana próxima, el que no aplique lo que estamos diciendo, pues no va a obtener buena calificación. Entonces, presten atención a lo que voy a decir, aunque ustedes no lo van a hacer de esta manera. Entonces, un ejemplo de procesamiento. Me llegaron las encuestas, o sea, las respuestas de los cuestionarios. ¿Qué tengo que hacer? Una tabla de frecuencia. Bien, una tabla de frecuencia. Entonces, aquí en pantalla yo les muestro un ejemplo de tabla de frecuencia para el que no conozca esa terminología. ¿Qué cosa es una tabla de frecuencia? Una tabla de frecuencia es una tabla de doble entrada. Tiene filas, como ustedes pueden ver aquí, filas y tienen columnas. Entonces, eso es una tabla de frecuencia. Aquí va a ver, aquí se van a poner las
la cantidad de veces que se repite la misma información. Entonces, esa tabla de doble entrada va a tener aquí en la fila los pasos de una metodología, las preguntas que ustedes les hayan realizado a esos especialistas o también los indicadores que ustedes hayan decidido. Y a eso le hemos llamado P1, P2, P3, P4. Por tanto, aquí hay 4 preguntas. Vamos a suponer que en el cuestionario usted hizo 4 preguntas que son 4 indicadores. ¿Bien? P1 hasta P4. Y acá en las columnas se ponen los valores donde él tiene que marcar. Y tiene que ser 5 valores. Ya tengo un estudiante que fue creativo, hizo 4. Entonces, si hizo 4, la tabla que yo le voy a dar de Excel, que ya se ejecuta automáticamente, no le va a servir. O sea, para que le sirva tiene que haber 5 valores, desde el extremo positivo hasta el extremo negativo. Muy adecuado, bastante adecuado, adecuado, poco adecuado, no adecuado. Es decir, visto en número 5, 4, 3, 2, 1. O sea, hay 5 valores, por tanto, cada especialista, por ejemplo, en la pregunta 1, responde en uno de estos 5 valores. Y después usted recibe, por ejemplo, aquí fueron 31 especialistas. No fueron 10, no fueron 7, fueron 31. Fíjense, 31. Ese es el total de la fila. Por tanto, la suma de las respuestas de cada uno tiene que dar el total de la muestra. Y la muestra es 31. Y esto se llama tabla de frecuencia. Eso es lo primerito que uno hace. Uno va haciendo el conteo y va, bueno, cuántos fueron muy adecuados, cuántos bastante adecuados, y la suma tiene que darme la cantidad de especialistas. No puede ser que usted diga 12 especialistas y después en la tabla te da 11. Creo que de eso ya hablé cuando hablé de población y muestra. Si son 11, entonces tiene que quitar uno de la lista de especialistas, que no son 12, sino son 11. Porque tiene que dar exactamente a las personas que usted le consulta. Si usted hizo una lista de 12 y hay 2 que no le respondieron, entonces ya no son 12, son 10. No hay que hacer la historia que usted hizo una lista de 12, pero que 2 no respondieron, no. La cantidad de especialistas que se fueron consultados fueron 10. Olvídense de los 2. ¿Me entiende? Porque tiene que cerrar bien los números. Entonces, una vez que este es el primer paso, hacer la tabla de frecuencia. Una vez que tiene la tabla de frecuencia, viene el procesamiento. Y ahí viene la estadística, que yo a ustedes se les excluyó del curso de estadística, por eso que estoy dedicándole tiempo a esto. Esta es la tabla de frecuencia. Entonces, ¿qué cosa es la tabla de frecuencia? Esa tabla de frecuencia usted la va a cargar en Excel. La lleva a una tabla Excel para poder hacer los procesamientos más rápido. Bien, de acuerdo a la cantidad de preguntas, así van a ser los indicadores, los pasos. Bien, ¿y cuál es el objetivo? Obtener los llamados puntos de corte para ver entonces cuál es la tendencia de los criterios que dieron los especialistas. Ya les voy a explicar cómo se hace. Entonces, una vez que se tiene la tabla de frecuencia, se pasa a hacer una tabla de frecuencia acumulada. Es decir, por ejemplo, en la pregunta 1, habían 10 que respondieron a la categoría muy adecuada y había 5 en la bastante adecuada. 10 y 5. O sea, la frecuencia acumulada, ¿qué cosa es? Esta primera es 10, en la segunda a estos 10 se le suman 5 y son 15. En la tercera a los 15 se le suman 12 y es 27. Y en la última, cuando le sume los 4, va a dar los 31. Y eso se llama tabla de frecuencia acumulada, porque cada celda acumula
lo que le toca a ella más la anterior. Esta celda tiene lo que tiene ella más todo lo anterior. Por tanto, serían 15 y 12, 27. Y eso se llama frecuencia acumulada. Entonces, 10, 15, 27, 31. Ahora aquí, 20, le sumé 3, 23, le sumé 5, 28. No había nada, se quedó 28. O sea, le sumé 0, 28. Y cuando le sumé lo que faltaba, llegué a 31. Y así hago la tabla de frecuencia. Por tanto, la última columna tiene que coincidir con la totalidad de personas a las cuales se les dio el cuestionario y dieron respuesta, que en este caso son 31. Bien, una vez que tengo eso, voy al segundo paso, que es hallar la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué cosa es la frecuencia relativa acumulada? Es el cociente de dividir la parte entre todo. Por ejemplo, aquí, pasar esta celda, que es frecuencia acumulada, a frecuencia relativa acumulada, es dividir 10 para 31. El total son 31. Y aquí respondieron 10. Yo divido 10 para 31. Y eso me da una fracción. 15 para 31. 27 para 31. 31 para 31. Y eso se llama frecuencia relativa. Pero como es una frecuencia relativa de una frecuencia acumulada, se llama frecuencia relativa acumulada. Y ustedes van a ver entonces que esa frecuencia relativa acumulada le va a dar números menores que 1. Es una fracción, una parte que es más pequeña con respecto a la totalidad. Bien, entonces le va a dar un número. Y observen aquí que ya desaparece la última columna. ¿Por qué se desaparece la última columna? Porque esta columna 31 para 31 es 1. 31 para 31 es 1. Entonces esta columna ya deja de tener valor para los efectos de la tabla de frecuencia relativa acumulada. Entonces, si hay esta división, y una vez que yo tengo estos valores, números menores que 1, a lo sumo mayor o igual que 1, miren, esta tabla de frecuencia relativa, paso al último paso. ¿Cuál es el último paso? Hallar la tabla de los valores inversos de las frecuencias acumuladas. Bueno, aquí me salté, que es la tabla que tiene que ver con la inversa de la tabla probabilística de la curva normal, que seguro muchos de ustedes han escuchado. La curva normal, que es la campana de Gauss, ¿no? La campana probabilística. Entonces, se calculan esos números, aquí lo dice, por la inversa de la curva normal y le va dando los valores. Son estos valores que están aquí. Entonces, eso no es importante porque eso lo vamos a hacer automáticamente. Pero para que sepan de dónde sale lo que me interesa. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que va al cuerpo de su trabajo? Esta fila que está en negrita y esta columna que está en negrita. Esta fila se llama puntos de corte y esto que está aquí es N-P. ¿Cómo se obtiene esto? Los puntos de corte, que eso que está aquí abajo, eso te lo da automáticamente Excel, así que no se preocupen, solo para que lo entiendan. Estos puntos de corte, ¿qué cosa es? Dividir, usted suma todos estos valores y lo divide, fíjense, se obtiene dividir la suma de los valores correspondientes a cada columna entre el número de pasos. O sea, es como sería el promedio. Usted suma con los signos positivos y negativos. Usted suma con los signos correspondientes y el resultado lo divide para el total de pasos o indicadores. Aquí son 4,
sume esto, divida para 4 y le va a dar un número. Ese es el número, un punto de corte. Y así se hace para cada valor. Y se obtiene estos 4 valores que están aquí. Eso es un punto de corte. ¿Qué significa? Que en la recta numérica, menos 0,4 está más a la izquierda. Después le sigue menos 0,005, que está pegadito al valor 0. Después está 0,7, que está a la derecha de 0. Después está 1,73. Por tanto, estos puntos de corte divide la recta numérica desde los números negativos hasta los números positivos, lo divide en 4 partes iguales. Bien, a partir de estos 4 valores. Esos valores se le llaman puntos de corte. Y por aquí, esto que está aquí, n menos p, este n menos p, se va a obtener como la tendencia aquí de cada pregunta. Observen que n menos p es el valor promedio que lo tocan los expertos o los especialistas consultado a cada paso, a cada criterio. Es decir, ustedes, cada uno respondió de una manera individual, pero en la forma que se fue tratando, se fue sacando esto, se saca este promedio y eso da un número. Y eso indica la tendencia en el criterio expresado por los expertos. Y con este número, que es menos 0,63, usted viene a ver en qué parte cae aquí en los puntos de corte. Observen aquí cómo se hace. Pablo me está levantando la mano. A ver, Pablo, ¿qué me quiere preguntar? Sí, doctor, disculpe una consulta. En estos puntos críticos de corte, ¿es para ya hacer la campana de Gauss? No, va a ser la base de la campana de Gauss. Exacto. O sea, ya empieza a distribuir los 4 puntos, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer. Ah, Pero ya. como pronóstico. Ya, Entonces, pero aquí el viene. Ya, aquí disculpe, verás. doctor. Aquí. No, El espera, pronóstico. Pablo. Espera, Pablo. No sigas preguntándote. Mira esta tabla aquí. Aquí están Ah, los ya. 4 puntos de corte. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí está el punto de corte. Vamos a suponer que esta sea la recta numérica. Que el menos 0,41 está aquí en esta raya. ¿Qué significa? Que todo lo que está a la izquierda de este punto tiene la categoría muy adecuado. Este menos 0,005, este punto de corte que nos marcaría con esta vertical, significa que todo lo que esté, mira para acá Pablo, para la lámina, todo lo que esté entre este punto y este punto es bastante adecuado. Todo lo que esté entre este punto y este punto es adecuado. Y todo el que esté entre este y este es poco adecuado. Y todo el que esté a la derecha del último punto de corte es no adecuado. Entonces, a partir de la vertical de la n menos p, usted viene y dice, menos 0,63. ¿Dónde está? Acuérdense que los números negativos, entre más grandes son, más a la izquierda están. Por tanto, menos 0,63 está aquí, a la izquierda de menos 0,41. Por tanto, ¿qué me está diciendo? Que ese paso fue evaluado por los especialistas, paso 1, como muy adecuado. El siguiente, menos 0,51. ¿Dónde está el menos 0,51? ¿Ve? Está a la izquierda. Por tanto, también es muy adecuado. 0,86. 0,86. ¿Dónde está? Porque esto es 0,70. 0,86 está a la derecha. ¿Qué me está diciendo? Que es poco adecuado. Entonces, en la tabla que yo le voy a mostrar a continuación, cuando usted le cargue al Excel la tabla de frecuencia, la primerita que yo di, usted carga los valores, ella le va a calcular y le va a dar como resultado los puntos de corte y le va a dar los n menos p. Incluso le da esta tabla. Bien, ¿qué tiene que hacer usted? Hacer la interpretación de estos números. Por ejemplo, en este caso,
¿cuál sería la conclusión? ¿No? Que los especialistas consideran como muy adecuado, en general, la metodología, en este caso, que está constituida por 4 pasos, excepto en el paso 3, que lo consideran poco adecuado. Esa es la conclusión que usted saca de la consulta a los especialistas. Y en recomendaciones usted pone que se debe continuar mejorando el producto tecnológico, especialmente lo referido al paso 3, puesto que los especialistas consideran que consideran que es poco adecuado y que debe mejorarse. Si ellos en la pregunta abierta le hacen recomendaciones, pues usted se debe mejorar los aspectos tales y tales, y lo pone en las recomendaciones. Eso es lo que hace la consulta experta. Determinar cuál es el pronóstico, cuál es la proyección a criterio de los especialistas, por eso es subjetivo, pero la tendencia es cuantitativa. Entonces, los especialistas le dicen de lo que usted consultó, ellos se ve la tendencia. La tendencia, no nos interesa el valor de cada uno como persona, sino la tendencia. Entonces ahora vienen las preguntas. Pregúnteme. Preguntas. ¿Se conocía el método Delphi? Doctor, una pregunta. Entonces, para realizar el banco de preguntas para los especialistas, tendría que ir estructurado. Ejemplo, ponemos lo que es, en mi caso, ¿cómo es? El entorno virtual. Otra puede ser la estructura, la pedagogía, para que vaya normalizado, podría ser. Entre más específico sea, mejor. ¿Entiendes? Decía, entre más específico sea, mejor. No quedarse en cosas generales nada más. Pueden haber 2 o 3 preguntas generales y las demás son específicas. Ok, gracias, bien, doctor. Entonces, ahora yo le voy a mostrar, y eso ya lo tienen, ya lo volví a chequear, a ver si se me había pasado, no, está ahí. En la plataforma usted tiene ¿cómo se llama esto? Un comprimido, un conjunto de información sobre el Delphi. Está un ejemplo y ahora yo les voy a mostrar aquí algo que a mí me interesa que vean. Déjame ver si funciona, que siempre me hace la mala pasada esta. Cuando la pongo en la plataforma no, sin embargo, era en el PowerPoint, sí. Entonces, voy a salir un momentico para, voy a dejar de compartir, para compartir entonces la carpeta, porque si no, no van a ver. Vamos a mostrarle la carpeta del Delphi. Ustedes la tienen por ahí en su trabajo, ¿no? Ahí en la plataforma. No me quiere. No me quiere dejar. Qué barbaridad. Déjame ver si se ejecuta sin compartir. No. Qué fastidieta esta. Ya te digo a ti. Ay, caramba. Tenía que haber abierto antes. Que no me deja salir de...
Espérense un momentico. A ver si logro. Ajá. Ya salí. Les voy a mostrar. Tengo muchas cosas abiertas. Tengo que cerrar unas cuantas cosas. A ver qué más cierro. Para que me salga. Oye, no me quiere salir. Ay, cara. Para tener que cerrar todo casi. Bueno, no me quiere, no sé por qué no me quiere salir la, no se me desesperen. A ver si sigo, es que tenía muchas cosas abiertas. Entonces tengo Claro, que, doctor, por eso es por lo general cuando se tiene abierta mucha información. Entonces usted ciérrele lo que tenga en eso y de estoy. ahí abra el documento que quiere compartir y de ahí sí le pone compartir para que se pueda visualizar. En eso estoy tratando de borrar cosas, pero a ver, voy a... Ya me quedé con 2 nada más, pero él sigue encasquillado en el viejo. Bueno, voy a tener que salir. Ahora sí. Ahora sí. Mírenlo ahí. ¿Ya lo ven? ¿Ven en pantalla un Excel? Sí se ve, doctor. Bien, ya. Tuve que cerrarlo todo. Es que yo estaba haciendo un examen a los estudiantes y tenía abierto todo lo de la carrera, como 4 o 5 materiales. Miren, este primerito que está aquí, vamos a verlo. Esta es la tabla de frecuencia. Por ejemplo, este tiene 10 pasos. Acuérdense que esta aquí en la columna eran 10 preguntas. Bien, y aquí están los calificadores, los valores. C1, C2, C3, C4, C5. ¿A cuántas personas se le aplicó? A 13. Bien, entonces, por ejemplo, en la pregunta 1, los 13 la dieron como altamente satisfactoria, o sea, muy satisfactorio. Y todo lo demás fue 0. En este segundo fue 11 y 2 aquí. Y aquí están. Esta es la tabla de frecuencia. Y tiene 10 variables, 10 indicadores. Bien, 10 preguntas. Y usted llena esto. Cuando usted llena esto, este es un Excel que está preestablecido, tiene fórmula
Por ejemplo, si usted va aquí, va a ver que tiene fórmula. Esto es igual a B2. ¿Quién es B2? Este valor. ¿Lo ve? Este quién es B3 más C3. Esta es la tabla, esta que está aquí. Es la tabla de frecuencia acumulada. Va acumulando lo anterior. Por eso es que ustedes observan que según va sumando, al final llega a todo 13. Ese es el segundo paso. Este es el tercer paso. Este que está aquí. Todo eso lo hace el Excel automáticamente porque ya tiene fórmulas. Tiene fórmulas de cálculo y él las ejecuta. Usted nada más que tiene que llenar esto. Entonces, en la plataforma, escuchen bien, hay un comprimido. En el comprimido, cuando usted lo abre, hay una carpeta en amarillo que dice tablas. Usted le abre la tabla y le va a salir distintos Excel. Excel para 4 pasos, para 5 pasos, para 7 pasos, para 8 pasos. Yo abrí este que tiene 10 pasos. Es decir, que puede tener 10 preguntas. Usted llena esta primera tabla con las frecuencias para cada uno de los pasos y automáticamente todos estos números se llenan automáticamente por el Excel. ¿Qué es lo que nos interesa? Esto que dice aquí, puntos de corte. Esto es lo que nos interesa. Esto que está aquí. Eso que dice, puntos de corte. Y esto que está aquí, que son los promedios de cada uno de los pasos o preguntas. Mírenlo aquí. Entonces, ¿qué hace? Y al sistema te lo da. Te dice, indicador 1, que es este que está aquí. Este número lo ubica dentro de los puntos de corte. Por ejemplo, menos 0,889, que es este que está aquí. Entonces, ¿dónde está eso? A la izquierda de muy adecuado. Por tanto, es muy adecuado. Por tanto, en este caso, todo les dio muy adecuado. No hay cambio. Entonces, no hay que hacer los cálculos manuales. Lo que hay es que nada más que darle la tabla esta inicial y todo lo demás se calcula solo. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Interpretar esto que está. A partir de lo que le dé, ustedes elaboran conclusiones. ¿Y qué es lo que van a poner en el cuerpo de su trabajo? Ustedes van a poner que se aplicó a tantos especialistas, se establecieron las categorías tales, tales y tales, con el cuestionario que se ve en el anexo, y los puntos de corte obtenidos fueron estos, que permite afirmar que el criterio de los especialistas es que todas las preguntas que dieron fueron muy adecuadas o excelentes, como ustedes la hayan llamado. Eso es lo que hace ese Excel ya está elaborado, está diseñado. Entonces, eso es lo que yo quería mostrarle, ¿no? Yo quería mostrarle eso para que vieran, lo quería hacer, claro, por supuesto, con el hipervínculo aquí, pero no me lo quiso aceptar, ¿no? Es decir, ustedes lo que van a hacer con los que utilicen el método, lo que van a hacer aquí es tomar los puntos de corte y lo que le da el Excel de cuál, para cada una de las categorías, cuáles fueron los valores en cada uno de los pasos de la categoría obtenida, y entonces elaboran las conclusiones. Eso es lo que ustedes van a hacer. Entonces, también eso se puede hacer una representación gráfica. Como eso está en Excel, usted puede marcar los valores y elegir qué tipo de gráfico quiere hacer y puede representar. Bien, preguntas. Preguntas. Doctor, buenas noches. Yo entré tarde, le pido disculpas, estaba confundida y
y entré a otra clase. Pero usted ahorita acaba de decir algo y no sé si es que yo no la estoy entendiendo bien. Usted dice aquellos que vayan a usar el método del PI. Sí. ¿Eso quiere decir que no todos debemos, no todos tenemos que hacerlo? ¿O yo entendí mal? No, usted entendió bien. Usted entendió muy bien. Muy bien. Lo que pasa es que yo les voy a decir la verdad. El método Delphi es un método científico de pronóstico. De todos los métodos de pronóstico que hay en la literatura, uno de los mejores, de los más fuertes, para usted interpretar los juicios que le hacen los expertos o los especialistas, es el método Delphi. Es el más seguro, el más confiable. Algunos compañeros, aquí veo a Nicole que la estoy mirando, ¿no? Algunos compañeros le tienen miedo a los números. Yo no estoy diciendo que Nicole le tenga miedo, ¿no? Pero algunas personas que han estado alejados mucho tiempo de los números, porque los más jóvenes pues lo tienen fresco de sus estudios, pero que ha llevado más tiempo, le toma miedo. Entonces, ¿qué han hecho? Aplicar el Google Form, que se puede aplicar, se manda el cuestionario, Google Form, usted hace la tabulación ahí y él tiene un reporte en Excel y ese reporte en Excel usted lo toma y lo carga a estos Excel que yo le estoy facilitando, que están ahí en el entorno de usted, y le puede hacer el procesamiento de él. Pero hay quien se queda nada más que en el Google Form y la tabulación pregunta a pregunta y en por ciento, cálculo conceptual. Que ya les dije que el cálculo porcentual ese que hace el Google Form, lo único que me dice es qué por ciento respondió altamente satisfactorio, medianamente satisfactorio, no. Lo que me está diciendo es puntual, pero no me dice la tendencia. No me dice qué es lo que pronostican los consultados respecto a eso. Si tú me preguntas a mí, para que yo me quede satisfecho el día que ustedes expongan, hay que usar el método Delphi. Hay que Por usar el método. eso, Ahora, por si eso usted usted no dice, lo... Claro. Ahora, si usted no lo usa y se quedó por debajo, cuidado con las conclusiones que usted escriba. De decir, solo porque usó el ECA, el PASIE, la estrategia tecnopedagógica, el componente práctico, el componente teórico, todo eso es muy bonito, pero eso no me dice, no me asegura que eso va a funcionar. Sin embargo, si usted lo consulta 15, 17, 20, 30 profesores de experiencia en el área de sus temáticas, de emprendimiento y gestión, gente que lleva años dando esa materia, y usted le somete los recursos tecnológicos, no los genéricos, sino poniéndole la sustancia de emprendimiento y gestión, o los ejercicios de ortografía, o los ejercicios de cálculo aritmético, usted le pone eso, y los especialistas como tendencia, como consenso. Fíjense que es anonimato, no se ponen de acuerdo entre ellos, sino cada cual, a partir de su experiencia, del conocimiento que tiene, y él da una valoración favorable, y la tendencia de ellos es que sea altamente satisfactorio. Entonces tú le estás añadiendo un plus. Además del diseño estructural teórico que ustedes hicieron, tiene también la confiabilidad de personas conocedoras, especialistas, con experiencia, que te están diciendo que el producto se ajusta a las necesidades, a los requerimientos y que puede ser una solución. Puede ser. ¿Quién va a decir si es la solución? Cuando usted la aplique con esos jóvenes, usted aplique la herramienta. Mientras tanto, es pura teoría con cierto matiz de posibilidad de que funcione. Entonces, mi criterio personal
es que es el método Delphi. Yo les voy a ser sincero. Cuando yo empecé a trabajar en la maestría, yo daba estadística, ¿no? Yo no daba talleres, aunque había dado talleres otras veces. Y cuando fui por primera vez con la primera corte a las defensas, yo me quedé insatisfecho, porque ni habían aplicado la estadística que yo había dado. Y yo dije en el tribunal, bueno, si a mí me pregunta la calificación, pues o lo repruebo o le doy el mínimo, 7. Porque aquí de estadística no ha aplicado nada y por tanto todo lo que están diciendo son supuestos. Supuestos y supuestos y supuestos que pueden ser verdad, pero pueden ser falsos. La verdadera lo va a la práctica. Ustedes son maestros y saben que en los ministerios se han puesto muchas metodologías. Cuando llegan al aula no funcionan. Los maestros las rechazan, no la aplican. Y esto es igualito. Entonces la verdad es cuando estén aplicándose en el aula. Entonces, a partir de ahí, que yo empecé a trabajar los talleres de titulación acá en la universidad, empecé en los cursos de estadística a dar el método Delphi, porque es uno de los que más seguridad da, pronóstico más seguro. Ahora, estoy checando con las realidades ecuatorianas. ¿Cuáles son las realidades ecuatorianas? Que es difícil para ustedes, con la premura, reunir más de 10 personas. Si se ponen, lo hacen, porque no importa que la persona esté no sé, aquí en Pichincha, usted está en un colegio aquí en Pichincha, el otro está allá en el Guaya, no importa, porque por la internet, por el móvil, yo le paso el cuestionario y tú me lo respondes. Te doy el link y tú puedes ver, estudiarte el producto, cómo está estructurado, y tú me puedes responder el cuestionario. Todo está en comprometer a personas y hacerlo con tiempo. Por eso es que yo apresuradamente se lo doy para que tengan, o sea, un par de meses, 7, 8 semanas para hacerlo. Entonces, interpretaste bien, Karina. Si quieren mis 10 puntos, Me quedó clarísimo. si quieren mis 10 puntos, pues yo te recomiendo, sí, bueno, yo no sé si voy a estar bueno, si voy a estar en los tribunales de ustedes, pero bueno, mira, ya, hoy yo tuve que crear los links para las defensas que van a ser 27 y 28 de agosto de los estudiantes de tercer nivel. Entonces, hay 3 tribunales, yo estoy en uno. Nosotros 2 están con otras personas, ¿no? Pero ya las personas me están escuchando, otros compañeros del colectivo ya exigen también el método de... Bueno, esa es una de las cosas Gracias, doctor. que yo quería decirles. Yo soy sincero, yo no quiero, pero yo no me voy satisfecho, no. Yo no puedo decir que estoy satisfecho porque realmente no se ha usado un método adecuado. Se ha utilizado una técnica, pero que no es la más adecuada. Bien, entonces, eso es una de las cosas. En el material, como ustedes van a ver ahí en el comprimido, estaba tratando de ver si volvía a salir de aquí, para que en el comprimido ustedes vean que hay un material que elaboró el doctor Alfredo y yo lo revisé, casi que es lo que tienen que poner en el cuerpo de la... Déjenme ver si puedo salir de la pantalla completa para que... Déjenme ver si me deja... No me deja salir, dichoso. Ah, bueno, ahora sí me dejó salir. Y yo le voy a mostrar, ya para terminar, para que lo puedan identificar rápidamente, donde lo encuentren después. Eh,
A ver si ahora me sale. De nueva semana pasada. Ajá, aquí, va a salir. Mira, este material está ahí en el compartido. Bien, dice valoración de la propuesta. Entonces, más o menos esto es lo que ustedes tienen que poner al final, después que ustedes describen la estructura, el funcionamiento, hacen las capturas de pantalla, elaboran las recomendaciones para el uso del recurso. Ustedes ponen valoración del diseño, de la propuesta, del producto tecnológico, como ustedes quieran ponerle. Entonces, ustedes ponen, empiezan, para determinar a los especialistas se establecieron los siguientes indicadores. Lo que ustedes han tomado, no tienen que ser esto. Bien, lo que ustedes han tomado. La propuesta fue valorada por, y ustedes ponen la cantidad. Como yo dije, menos de 10, no menos de 10, aquí yo puse 10, a los cuales se le entregó la propuesta y una guía para su valoración, o sea, un cuestionario. Ese cuestionario, anexo tal, y ahí está el cuestionario que ustedes mandaron, porque no interesa poner aquí el cuestionario. Lo que interesa saber son que se le aplicó a 10 especialistas, se le envió un cuestionario y con la propuesta está en el anexo. Los indicadores para evaluar fueron, y estos son los pasos que he llamado P1, P1, P2, P3, P4, P5, y como decía un compañero, ¿no? Estas son cosas generales, pertinencia, novedad, fundamentación, pero aquí hay un etcétera. Y para mí el etcétera es el importante. Porque cuando yo digo, aquí en el etcétera, yo digo, ¿considera usted que los videos que se presentan en el bloque académico para cada uno de los temas lo valora como muy adecuado, bastante adecuado, poco adecuado, nada adecuado, inadecuado? Entonces, yo le estoy preguntando yo de una manera específica eso. ¿Considera usted que los ejercicios que se plantearon para resolver dificultades ortográficas lo considera como? Y entonces están las marquitas para que la persona escoja la marquita y le dé un calificativo. ¿Me entiende? Entonces, ese tipo de preguntas es, que aquí no lo dice, son las que son las 6, las 7 y las 8. Y como eso puede tener 12, 13 o 14, entonces en el comprimido va a haber tabla de 7, de 8, de 10, de 20, de 23, de 30, de 35. Hay algunas que no están. Entonces, esas que no están, ustedes tienen que ajustarse a alguna de las existentes. A veces tienen que poner una pregunta más. A veces tienen que quitar alguna pregunta para poderla tabular automáticamente. Entonces, eso es una de las cosas que tienen que poner. Los indicadores. Después sigue. Estos indicadores debían ser evaluados en, aquí pusieron excelente, muy bueno, bueno, regular, malo. Ya ustedes vieron que tienen que ser 5 valores en el orden cualitativo. 5. Aquí le pusieron estos nombres, ustedes le pueden poner otros. Además, se les pedía a los evaluadores que hicieran recomendaciones para mejorar la propuesta. La pregunta abierta que yo les dije. Y entonces usted pone ahí lo que ellos consideraron. El análisis de los resultados de los valores de los especialistas es el siguiente. ¿Y qué? ¿Y cuál es el siguiente? La tabulación por el método Delphi nos reportó los siguientes puntos de corte. A partir de ahí, los pasos fueron calificados como, y ahí aparece. Entonces, conclusión, si todo fue satisfactorio y muy satisfactorio, que son las categorías 5 y 4, usted puede decir que a criterio del especialista, el producto tecnológico
se puede aplicar porque se considera muy satisfactorio. Si en alguno marcaron, le pusieron que era regular, entonces que la tendencia de los especialistas es a considerar como muy satisfactorio el producto, pero que en la pregunta 6 se deben mejorar los aspectos tales, tales y tales, pero que el producto se puede poner en práctica. Esos son los comentarios que usted pone como valoración por los especialistas. Valoración por los especialistas mediante el método Delphi. Si usted lo hace mediante Google Form, te dice valoración por especialista mediante el Google Form. Eso fue el método que usted utilizó. Entonces, esto está. Usted lo pasa que lo ponen con sus palabras, pero aquí está la idea de lo que tienen que poner finalmente. Esto ya es un consenso del doctor Alfredo y mi persona, y eso va nada más que a llenar con los resultados del Excel. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿en dónde se encuentra este comprimido? En la plataforma de taller. ¿Ya? Uh-huh. En la semana 3, esta que estamos viendo, la semana Ya. 3, hay una versión anterior de las láminas estas. Estas láminas las terminé esta mañana. Hay una versión anterior de las láminas. Está el comprimido con estas cosas y está el ejemplo que le acabo de poner. Pero lo importante es que ustedes entiendan y no le cojan miedo. Hagan la tabla de frecuencia y con el Excel le da los puntos de corte. Lo más trabajoso para mí es hacer el cuestionario. Que no pregunten bobería, sino pregunten lo que usted interesa. Acá vuelvo a ver a Nicole, ¿no? Si es cosas de... Y hay una compañera que es de inglés. ¿Dónde está la de inglés? Ella es Nicole. Nicole es de inglés, ¿no? ¿Eras tú, Nicole? No, Sí, pero hay otra. sí, soy yo. No creo que hay otra. Hay otra que yo le di una consulta. Entonces, si usted está trabajando los planos de la lengua, entonces, bueno, pues tiene que preguntarle si las actividades contribuyen, por ejemplo, a la expresión oral. Si estas actividades que se pusieron en tal y tal y tal y tal, ¿cómo él la valora para el desarrollo de la expresión oral? Entonces, se formula. No nos pasa que no quiero, porque ya veo que está pasado en tiempo, pero yo pudiera buscar más aplicaciones, ¿no? Ahí ustedes van a ver un ejemplo de cómo se formulan las preguntas. Las preguntas se formulan como una pregunta que queda inconclusa y la conclusión es cuando el especialista marca, usted le dice, como puse, las actividades para la evaluación que se presentan en el entorno virtual, usted la valora como, y entonces como a la derecha están las celditas para que él marque, si él marca altamente, muy buena, o excelente, buena, regular, mal. Entonces ya me está respondiendo la pregunta, ¿me entiendes? O sea, las preguntas hay que hacerlas específicas y que quede para que él determine el valor que le va a dar, cómo él la califica. Entonces usted pregunta, los videos seleccionados en la plataforma para el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes, ¿la considera como? Y es marca. Y así usted va haciendo las preguntas. Por tanto, ya le está dando ese especialista en el cual estamos confiando, porque conoce, tiene experiencia, estamos confiando en él. Vamos a ver la tendencia de todos los especialistas como grupo. Por eso es que es muy importante que entre más sean, mejor. Más confiable es el resultado. Así es que hay que hacer las preguntas.
No es el cuestionario del diagnóstico. Este tiene un enfoque más de consulta. Yo le estoy consultando. Y por eso es que yo a muchos le he dicho, le he quitado el término en el objetivo específico, evaluar. No, evaluar no. No lo vamos a valorar. Vamos a dar una valoración que es subjetiva, porque es el criterio de la persona. Lo que pasa es que lo vamos a tabular, la frecuencia la vamos a cuantificar y la vamos a valorar estadísticamente. Bien, entonces ahí sí hay método mixto. Usar ya el Delphi asegura que estoy usando el enfoque mixto. Bien, porque estoy usando una técnica, un método que usa la estadística, pero usa también la interpretación, el juicio de valor de la persona consultada. Y eso es puramente subjetivo, una interpretación que él hace. Él interpreta tu diseño y a partir de su experiencia le da una valoración. Y yo lo que hago después con el método cuantitativo, ver el pronóstico del conjunto. Bueno, ya. No trato de convencer, es un método, hay muchas más técnicas, pero bueno, es una que yo veo que no es tan difícil cuando se tiene el Excel. ¿Qué otra Disculpe, pregunta? doctor, tengo una consulta. Venga. ¿Sabe qué? ¿Cómo en el caso deberíamos adjuntar las hojas de vida de los especialistas para... No es necesaria. No, acuérdate que aquí todo es anonimato. Ahí lo que usted puede decir, usted sí puede decir, si quiere, que los 10 especialistas, porque fíjense que usted declaró los indicadores, los requisitos que deben cumplir esas personas. Y usted puede decir que, por ejemplo, de los 10 que usted seleccionó, habían solo 2 másteres, pero no por el solo. Usted dice que los 10 eran personas que tenían entre 5 y 7 años de experiencia. O sea, usted hace una narración cualitativa, global. Hay algunos compañeros, y lo van a ver en las tesis que están revisando, que han puesto en el anexo la relación de los nombres de las personas con una tablita poniéndole crucecita de la cantidad de años de experiencia, el título que tiene. Eso se puede hacer. Lo importante es que ustedes tengan los probatorios. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen público muchas cosas, si ustedes hacen público lo que las personas respondieron, eso puede hacer que las personas se inhiban a darle opinión. Entonces es anónimo. Ahora, usted si la persona está ahí, usted guarda en su expediente y si por alguna casualidad el día de la defensa alguien le pregunta, digo, no, yo tengo un folder con la respuesta que cada cual dio, el nombre de la persona, pero usted no tiene que hacer eso público, porque, como yo les dije, esto va a ser lanzado en todo Ecuador, una vez que eso está en la biblioteca, lo consulta cualquiera, ¿me entiende? Entonces, ponen en una posición muy difícil a una persona que ocupa un espacio en una estructura determinada, puede ser en un colegio, puede ser en un distrito de educación, es supervisor. Entonces, la persona se lee su trabajo, considera que el trabajo suyo no es tan bueno y después ve que fulano tal, que es el supervisor, le dio maravilla de su proyecto. Entonces, las personas dicen, ¿qué va? Más nunca me meto yo con eso. No, doy opinión. Entonces, esas cosas no se hacen públicas. Es anónimo. Lo que usted hace es una caracterización sin decir nadie en particular. Nadie tiene que saber las características particulares. ¿Qué otra pregunta? Bueno, ya después que las vayan haciendo, yo a veces, cuando hay tiempo, pues he hecho taller de debate sobre algunos ejemplos, pero ahora no, lo estoy nada más que presentando y lo estoy motivando para que no le cojan miedo. Bien, entonces ya tenemos hora y media. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo lo que les recomiendo, léanse, estudienselo y si, a ver, nosotros nos vamos después que termine esto el 22, yo sigo con ustedes, con una parte de ustedes, sigo como tutor directo y con otra indirecto. Si después, Karina, si alguno después
necesita, hacemos un Zoom especial un día que ustedes terminen y nos reunimos, entonces con ejemplos concretos discutimos. Bien, eso se puede hacer. Perfecto, doctor, gracias. No, en eso no hay Doctor, una problema. preguntita, doctor. Disculpe, doctor. Dígame. Después de las correcciones que usted nos mandó a realizar, ¿nos va a volver otra vez a hacer así clases personalizadas? Bueno, o ya yo no hay? de eso iba a hablar el sábado, pero solo un anticipo. Ya la dirección de posgrado determinó 4 personas que los van a acompañar hasta su defensa. Bien, entonces una de esas 4 personas soy yo. Va a estar también el Magíster Paul. Nosotros nos vamos a dividir. Cada uno de nosotros va a tener 5, máximo 6 personas. Y ya le vamos a dar persecución. Tipo película de Netflix. Persecución implacable. Persecución implacable. ¿Entiendes? Búsqueda Entonces, implacable. Pero ahora estamos en una primera etapa. Recuerden que yo le puse primer borrador. Eso es lo que estamos trabajando. Ahora ustedes van a unir capítulo 1, capítulo 2 y van a tener un primer borrador completo, una visión completa. Y entonces a partir de ahí, a partir después del 22, ustedes tienen que hacer una segunda mirada a profundidad. A partir de los señalamientos, las cosas que van escuchando, pues ustedes van perfilando, mejorando. Recuerden que si yo cambio algo o incorporo algo que no tengo bien sustentado, si lo incorporé en el producto, no sé, quise poner algo nuevo, o por ejemplo, yo hablé de gamificación, pero después no quise poner los huevos, entonces tengo que ir atrás a la teoría y quitar todo lo que puse de gamificación, porque ya no está. O sea, yo no puedo sustentar en lo teórico, cosa que después no voy a utilizar. Tiene que estar en coherencia lógica. Entonces, ese reajuste, esa coherencia, pues la vamos a ir buscando con la ayuda de los profesores que los vamos a ayudar. Los vamos a ayudar para que puedan cumplir. ¿Cuándo es que tenemos que entregar para la predefensa? No se la saben, no se lo saben de memoria. Tienen que sabérselo. No. En la, El 2 de septiembre nos dijo. Del 5 al 2. o sea, eso no se puede olvidar. Es decir, ¿qué es lo que le queda? Nada. Es decir, claro, para esa fecha del 2, no todo va a estar terminado. A lo mejor, como les dije, a lo mejor esto que yo acabo de decir está empezando y no lo han podido terminar. O porque tampoco eso se cierra, uno va mandando, tengo 5 especialistas, les voy mandando 5, pero sigo buscando otros 5 más. ¿Me entiendes? A ver si puedo llegar, y a lo mejor no lo alcanzo el día 2 de septiembre, a lo mejor lo alcanzo el 15, el 16 de septiembre. Ya está la fecha de ustedes de defensa en octubre. Ya están los días que van a hacer las defensas. De eso seguro que el Magíster René, que va a estar el sábado allá al final, a lo mejor ya se dice exactamente cuándo van a hacer las defensas en octubre, de manera tal que lleguemos a fin de año sin COVID-19 y con el título de Magíster en la mano, para entrar al 2021. Ojalá. Para quemar el año y poder recibir el año nuevo. Ay, sí, sería maravilloso. Doctor, usted nos había dicho que son 4 los asignados. Son el Magíster Valdión, usted, ¿y quién más? ¿Cuáles 2 docentes más son? Karina, usted tiene que estar jugando con mi memoria. Está jugando con mi memoria. Y yo soy malo para la memoria. Espera. Por ahí, por algún lugar lo tengo apuntado. Son de los que han venido trabajando con ustedes en las distintas materias. Somos nosotros mismos que jugamos distintos papeles. Esto no es para escoger, esto es por designación. Sí, no, que no vayan a pensar que ahora van a hacer una rifa y nada de eso. Aquí yo nunca escojo. Incluso, por ejemplo, esto de tercero, yo soy de matemática, lo que trabaja
y se lo diga a otro compañero, porque yo no, en ese sentido no, porque en definitiva hay que, yo sé que uno es René Cortijo, va a ser uno, el otro es Paul Bardión, yo soy otro, y creo que el otro es de la esfera tecnológica. Creo que la profesora venezolana, Marjorie, creo que es la otra. Marjorie Urdaneta. Sí, creo que es. Bueno, no me aparece aquí, pero el sábado yo lo tengo, yo el sábado lo digo. Son las personas más, pero son personas que ustedes conocen. Y ya digo, ya todos sabemos y buscamos la complementación. Bueno, entonces les agradezco todo desde el punto de vista teórico, ya esto es lo último. Esto realmente yo siempre lo hacía en estadística, ¿no? Lo retomaba después en estos talleres, pero creo que ahora va a estar más fresco, porque lo hacía en estadística en el segundo nivel y cuando llegaba al cuarto ya nadie se acordaba. Cuando yo preguntaba, todo el mundo me hacía así, me bajaba la cabeza y yo decía, no, pero bueno, no le cojan miedo. Sencillamente ahí hay que hacer el cuestionario, buscar los especialistas y ya se acabó. Es para tener un elemento más que nos dé cierta seguridad. Hay preguntas que usted tiene que estar preparado. Incluso me dijiste, Paul, las preguntas a veces. Una es la validez. Es decir, hasta dónde es válido lo que hemos hecho. Entonces, la validez. Entonces, una de las cosas, la valoración de especialista te va a permitir de que tú puedas llevarlo a la práctica con cierta certeza. Una, desde el punto de vista de los fundamentos teóricos, y dos, por el criterio de personas a las cuales fue consultado. Entre las personas sean de más calidad, más certeza tengo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, aunque no sean de la de más alta calidad, las que tengo, las que yo pueda aglutinar. Y eso me da cierta seguridad, entonces yo recomiendo después ya, con seguridad, que se pueda poner en práctica con estudiantes con un carácter experimental. Entonces, ahora sí, a ver, vi ahí que hay uno que se fue ya. Doctor, yo también, por favor, si me puede registrar la asistencia, que tuve un percance con mi hijo que me cerró la puerta del cuarto donde estaba la compu, tuve que romper la chapa. Doctor, salí de aquí toda también, yo no podía ingresar atrasado, por favor. Sí, eso fue de las que tenía abiertas y que quité. A ver, ya son dos, ¿quién más? Yo entré tarde, doctor. Sí, ya, a mí me lo habían dicho que tú venías en camino. Sí, bueno, doctor. Yo también, Abdón. ¿Quién? Abdón. Está sí. Bien. Correcto. Javier Cartagena también, doctor. Yo de igual manera he entrado todas atrasadas. Cartagena. Ahora, pero me interesa saber el compañero que es de la cohorte que ya se defendió, Fernando. Ese sí no llegó. No lo oí. Los compañeros que faltan por dar esta primera ronda de entrevistas, ni cortos ni perezosos, me vayan pidiendo, no hay que tenerlo todo completo, porque ya se va acabando la semana. Bien, entonces, ya quien está pensando en segunda vuelta, le va quitando el espacio a los que todavía les falta la primera. Así yo iba a preguntar si va a ser segunda vuelta. Bueno, a ver, yo les dije, yo pienso, mi intención es a partir del lunes próximo empezar la segunda vuelta, pero eso va a depender de si termino con los que no han hecho primera vuelta. Entonces a lo mejor no puedo empezar el lunes, será el martes, entonces no va a dar tiempo a darle segunda vuelta a todos. Entonces eso va a depender entonces después del 22, por eso es que dije lo después del 22. Bueno, que tengan todos una buena noche. Doctor, el día sábado, ¿hasta qué punto hay que defender? Hasta lo que tenga. Mira, a ver, nosotros siempre, cuando hay presentación y ese tipo de cosas, en esta primera etapa, empezamos por el producto. Es decir,
¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la respuesta al problema? El objetivo general. No hace falta el objetivo específico. El objetivo general. ¿Y cómo quedó el producto? Muéstrame el producto. Déjeme ver el producto. Y entonces, a partir del producto, vamos a ver entonces qué fue lo que usted sustentó. Porque no es escribir, por eso es que no queremos que se escriba el capítulo 1 así. Ahora estamos haciendo en paralelo. Para que según usted va avanzando, entonces el blog educativo tiene su sustento. Entonces todo el mundo pone el constructivismo, esto y lo otro, pero aquí nosotros lo que nos interesa, más que el constructivismo, eso, porque el que haga algo conductista, ese es el que tiene que ponerse los pantalones, porque aquí todo tiene que ser de constructivismo para arriba, porque estamos en la era actual. Constructivismo y conectivismo. Entonces, es obvio que tiene que estar eso. ¿Qué es lo que casi nadie me escribe? Lo metodológico específico, lo didáctico particular. Si usted es resolución de problemas, ¿cuál es la didáctica? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar para resolver un problema? Y eso entonces, ¿cómo usted lo llevó con las herramientas tecnológicas? Usted no puede hacer una herramienta tecnológica diferente a los pasos didácticos que se tiene que llevar en el colegio. Porque si no hace así, entonces va al fracaso, nadie lo va a usar, porque está en contra de la metodología de trabajo en el colegio. Entonces, la presentación es eso, es un poco, a ver, dígame, explíqueme su herramienta, por fin, ¿cómo quedó? Un rasgo para uno tener visión general y entonces a partir de ahí es que empieza ya en la segunda vuelta. Claro, técnicamente yo le preguntaba es porque obviamente este desarrollo de este trabajo tiene dos partes, la parte metodológica y la parte técnica. Si bien es cierto, con los dos docentes teníamos que, yo al menos de mi caso, estoy hablando por mí, teníamos que presentar deberes. Yo la verdad no he presentado a nadie deber, pero yo sí tengo avanzado. Yo sí tengo avanzado por circunstancias personales mías de mi trabajo netamente, que estoy ahorita atravesando una situación complicada en el trabajo, pero yo he avanzado y creo que estoy avanzado bastante. Sí, pero no he presentado deberes, entonces no sé cómo puedo el día sábado subir. Sí. Ahí hay un deber que dice, en el caso mío, primer borrador hasta el capítulo 1. Yo me imagino. Eso sí es. Ya, súbalo. Sí, y envié un poco más. Ah, bueno. Y entonces, y estoy seguro que Paul puso algo parecido con el capítulo 2. Ahora al final vamos a pedir la entrega de los dos en un solo paquete. Las dos en un solo paquete, como yo dije. Y entonces Paul va a evaluar una parte y yo voy a evaluar la otra. Y la suma de los dos la promediamos y damos una nota. Esa es la nota, porque esto es una asignatura. De la asignatura, ¿verdad? A la asignatura. A partir del 22 es ya la preparación para la defensa, que ya eso es otra cosa. La nota se da el día de la defensa allá en octubre. Y ahí es donde contamos con el apoyo de las 4 docentes. Ajá. Pero aquí es una asignatura. Si usted no entrega deberes, yo le quito puntos. ¿Me entiende? Por tanto, es muy importante. Yo se lo dije al principio, las rúbricas. Las actividades sistemáticas da una puntuación y la puntuación por la entrega final, que es el día 22 de este mes. Y con las dos se da una nota y Paul hace lo mismo y promediamos las dos y damos una nota, porque es la que va al expediente y va a su promedio. Entonces, esta sí no tiene alternativa, esa sí no tiene alternativa. Claro, en sí, doctor, lo que pasa que verá, con el magíster Valdeón, en realidad en las fechas establecidas yo no pude subir y ya no hubo oportunidad, pero en cambio yo subí el día sábado en su materia y ahí están las dos partes. Sí, lo que pasa es que yo nomás, buen entendedor con pocas palabras. Yo nada más que estoy evaluando, me corresponde evaluar el capítulo 1 al momento. Ya después del 22, después que se cierre la nota, trabajamos integralmente capítulo 1 y capítulo 2 con todo. Pero eso es ya para la defensa. Ahora usted tiene que cumplir los deberes a Paul
y cumplir los deberes a mi caso. Separan el 2 y entrégenselo a Paul, porque si no, él después le quita puntos. Y a la Sí, hora lo que pasa es que el Magíster también dijo que no había ningún problema subir el mismo trabajo, porque ahí constan las dos partes. Claro, usted no solo sube el mismo, él va a calificar su parte. No se preocupe. No se preocupen en eso, que él y yo trabajamos más integrados. Bien, en eso no hay problema. Gracias. Bueno, entonces, estoy ya cansado, igual que ustedes. Estoy desde las 7 de la mañana en este lugar sentado, atendiendo cosas diversas. Entonces, les agradezco a todos y dejemos algo Gracias a usted, doctor. al sábado. Doctor, ¿le va a subir la clase enseguida o el día de mañana? No, enseguida, si me dejan. Si me dejan, porque ustedes... Hasta mañana. Hasta mañana, doctor.